Hay jornadas en el ciclismo que simplemente se olvidan al cruzar la meta, pero la etapa 15 del Tour de Francia 2026 no fue una más del calendario. Fue el día exacto en que la tensión acumulada durante 2 semanas estalló en las rampas más brutales de la competencia. En el centro de esta tormenta no estaban únicamente los aspirantes al podio absoluto, sino dos jóvenes talentos destinados a dominar la nueva era de este deporte, el mexicano Isaac del Toro y el prodigio francés Paul Seixas. La camiseta blanca, el maillot que acredita al mejor corredor joven del planeta, no era solo una prenda de tela especial, era el trofeo que marcaba el territorio, el símbolo de quien llevaría la batuta en los años por venir. Para Seixas, correr en casa significaba llevar sobre los hombros el peso de una afición hambrienta de héroes locales, mientras que para Del Toro, representar a Latinoamérica en el escenario más imponente del mundo era la oportunidad perfecta para demostrar de qué está hecho el talento puro. La mañana previa al inicio de la etapa 15 respiraba un ambiente pesado, cargado de susurros en el pelotón y especulaciones en la prensa especializada. Paul Seixas portaba el maillot blanco con la seguridad de quien se sabe respaldado por su equipo y arropado por miles de fanáticos al borde de la carretera. Sin embargo, en la mirada de Isaac del Toro no había dudas ni respeto excesivo hacia la historia de sus rivales. El mexicano había estudiado cada metro del recorrido. Sabía dónde los porcentajes de desnivel se volvían inhumanos y entendía que para arrebatarle el liderato a un corredor con tanta garra como Seixas, no bastaba con ser más fuerte, había que ser tácticamente frío, despiadado en el momento oportuno y letal en la ejecución. Mientras los corredores firmaban la planilla de salida, la diferencia en la clasificación general era estrecha, un puñado de segundos que prometía drama absoluto en las montañas que se erguían amenazantes en el horizonte. El pelotón arrancó con un ritmo endiablado desde los primeros kilómetros, una velocidad destructiva que presagiaba que algo grande estaba por cocinarse en la parte delantera de la carrera. Conforme la ruta comenzaba a inclinarse hacia arriba, los gregarios de los equipos principales empezaron a imponer un paso demoledor, seleccionando el grupo y dejando al descubierto a aquellos que no habían recuperado bien el esfuerzo de las etapas anteriores. En medio de la polvareda, los jadeos y el sonido mecánico de las transmisiones al límite, dos figuras no se perdiendo de vista ni por un segundo. Isaac del Toro se mantenía agazapado, pegado a la rueda de Seixas, midiéndole el ritmo respiratorio, observando el balanceo de sus hombros y analizando cada pequeño gesto de fatiga en el francés. Del Toro sabía que la batalla no se ganaría en los primeros puertos, sino en el terreno donde la mente se quiebra antes que las piernas. Lo que la audiencia en casa no sospechaba en ese momento era que el plan de Del Toro no consistía simplemente en aguantar los ataques de Seixas o disputar un sprint al final del día. Escondido detrás de una fachada de tranquilidad, el ciclista mexicano guardaba un movimiento arriesgado, una estrategia que desafiaba la lógica convencional y que dejaría con la boca abierta a los comentaristas internacionales. La etapa 15 estaba a punto de transformarse en una cacería sin tregua, donde un solo error costaría meses de preparación, y mientras los fanáticos franceses rugían al paso de Seixas, la sombra del atacante latinoamericano se hacía cada vez más imponente, lista para dar el golpe en el instante menos pensado. A medida que el gran grupo devoraba los kilómetros llanos previos a la alta montaña, la tensión dentro del pelotón se podía cortar con un cuchillo. Todos los directores de equipos sabían que la etapa 15 era el punto de inflexión del Tour de Francia 2026, y la escuadra de Paul Seix
no iba a dejar nada al azar. El equipo francés decidió tomar el control de la carrera desde muy temprano, imponiendo un ritmo feroz en la base de la primera gran ascensión del día. Su objetivo era claro y ambicioso: desgastar las piernas de Isaac del Toro, aislarlo de sus compañeros y sofocar cualquier intento de rebelión antes de que la carretera se volviera verdaderamente empinada. Durante varios kilómetros, la estrategia de Seixas pareció dar sus frutos, ya que el grupo principal comenzó a desintegrarse rápidamente, dejando a decenas de corredores cortados y exhaustos tras él. Esfuerzo implacable. Sin embargo, lo que el equipo de Seixas interpretaba como un dominio absoluto no era más que una trampa psicológica brillantemente ejecutada por el joven mexicano. Del Toro no estaba sufriendo, simplemente estaba ahorrando hasta el último vatio de energía en la rueda de sus rivales. Mientras los gregarios del líder francés se vaciaban en la parte delantera rodando a un paso asfixiante, Isaac se mantenía sereno, con la cabeza fría y la mirada fija en su objetivo. Con una madurez impropia de su edad, el latinoamericano dejó que el equipo contrario gastara sus mejores cartuchos, sabiendo perfectamente que en la alta montaña no hay espacio para la simulación, y que el exceso de confianza suele pagarse con la derrota más amarga. Conforme la pendiente ganaba dureza, el grupo de los favoritos se redujo a apenas una docena de sobrevivientes. Fue en ese preciso instante cuando la carrera dio su primer giro dramático. Paul Seixas, impulsado por el fervor de los aficionados locales, que abarrotaban las cunetas gritando su nombre, decidió lanzar un acelerón seco para probar la resistencia de Del Toro. El ataque del francés fue demoledor, un cambio de ritmo violento que hizo tambalear a varios hombres fuertes de la clasificación general. Los comentaristas en la transmisión oficial ya celebraban el movimiento de Seixas, asegurando que el portador de la camiseta blanca estaba sentenciando la carrera a su favor. Pero la respuesta de Del Toro dejó helado a todo el mundo del ciclismo. En lugar de entrar en pánico o hacer un esfuerzo desesperado por cerrar el hueco de inmediato, Isaac mantuvo su propio paso graduado, calculando la distancia milímetro a milímetro. Sabía que la arrancada de Seixas había sido impulsiva, fruto de la adrenalina, y no de un análisis frío de la situación. Con una calma pasmosa, Del Toro fue recortando la ventaja, metro a metro hasta volver a engancharse a la rueda del francés, sin mostrar la más mínima muestra de debilidad ni respiración agitada. Ese momento fue un verdadero golpe demoledor para la moral de Seixas, quien al mirar hacia atrás vio la cara desencajada de sus propios límites reflejada en la serenidad impasible del mexicano. La trampa estaba puesta y el escenario listo para el desenlace fatal. El terreno definitivo había llegado. Las rampas finales de la etapa 15 se erguían como un muro impenetrable, con porcentajes de desnivel que rozaban lo inhumano y un asfalto recalentado por la exigencia de la alta competición. La multitud apostada en los márgenes de la carretera rugía fuera de sí ondeando banderas y creando un pasillo humano sofocante. En este punto de la carrera, los gregarios habían desaparecido por completo y la batalla se había reducido a un duelo visceral, de hombre a hombre. Paul Seixas marchaba en la delantera, pero sus movimientos de cadera sobre la bicicleta ya no transmitían la fluidez de las primeras etapas. El esfuerzo desmedido por intentar descolgar a su rival en los puertos anteriores comenzaba a pasarle una factura dolorosa, reflejada en el sudor que caía copiosamente de su rostro y en su respiración, cada vez más agitada. Isaac del Toro olió la sangre en el ambiente. Con la frialdad táctica de un veterano, el joven mexicano esperó el momento exacto. El tramo más empinado de la ascensión
una curva de herradura donde la velocidad disminuía drásticamente y la tracción exigía la máxima potencia de las piernas. Sin avisar, sin mirar atrás, y con una explosividad brutal, Del Toro se puso de pie sobre los pedales y lanzó un hachazo demoledor. El cambio de ritmo fue tan violento que el sonido de su transmisión al subir piñones resonó con claridad por encima del griterío de la afición. En cuestión de 3 segundos, la brecha entre ambos corredores se abrió de forma escandalosa, dejando a Seixas clavado sobre el asfalto, incapaz de responder al fogonazo del latinoamericano. La reacción de Paul Seixas fue de pura desesperación. El francés intentó levantarse para perseguir la estela de Del Toro, pero sus piernas simplemente no respondieron a las órdenes de su cerebro. El cansancio acumulado y el golpe psicológico de ver cómo su ventaja se evaporaba en un abrir y cerrar de ojos terminaron por bloquearlo por completo. Mientras el portador de la camiseta blanca se retorcía de dolor sobre el manillar, tratando de sostener un ritmo que le permitiera minimizar los daños, Isaac volaba literalmente hacia la cima. Cada pedalada del mexicano era una exhibición de fuerza, elegancia y determinación, abriendo una distancia que crecía segundo a segundo de manera inexorable. Los metros finales de la montaña se convirtieron en una auténtica exhibición en solitario. Del Toro no solo estaba pulverizando a Seixas en la lucha directa por el maillot blanco, sino que también estaba poniendo en jaque a los hombres más fuertes de la clasificación general del Tour de Francia, rodando en los tiempos de figuras consagradas como Remco Evenepoel y Tadej Pogačar. La narración internacional enloquecía al ver cómo un joven latinoamericano estaba escribiendo una de las páginas más épicas y espectaculares del ciclismo moderno. Sin embargo, en el ciclismo nada está dicho hasta cruzar la línea de meta, y la exigente y peligrosa bajada hacia la llegada guardaba aún un último e inesperado giro en esta historia. Coronar el puerto en solitario era solo la mitad de la tarea. Por delante restaba un descenso vertiginoso, repleto de curvas ciegas, asfalto irregular y ráfagas de viento traicioneras que no perdonaban el más mínimo error. Tras coronar en tercera posición de la etapa por detrás de Remco Evenepoel y Tadej Pogačar, Isaac Del Toro se lanzó tumba abierta por la vertiente de la montaña. Lejos de conservar la ventaja y rodar con cautela, el mexicano arriesgó en cada trazada, apurando las frenadas al límite y rozando los guardarraíl a más de 80 km/h. Para Del Toro, cada segundo rascado al reloj en la bajada era un clavo más en el ataúd de las aspiraciones de Paul Seixas. En la parte trasera, la imagen de Paul Seixas era la de un corredor completamente derrotado. Su rostro desencajado reflejaba la dureza del golpe moral sufrido en la cima. Solo, sin compañeros que pudieran hacerle relevos y con las piernas acalambradas por el ritmo infernal de la jornada, el francés intentaba desesperadamente trazar las curvas sin perder el control de su bicicleta. Las referencias de tiempo que le llegaban desde el coche del director de equipo eran demoledoras. La brecha no dejaba de crecer. Lo que en la previa parecía una defensa holgada del liderato de los jóvenes, se había transformado en una pesadilla contrarreloj, donde el tiempo se le escurría entre las manos como arena fina. A medida que la carretera comenzaba a aplanarse en los últimos kilómetros previos a la meta, el esfuerzo monumental de Isaac Del Toro se hizo evidente. Rodando con el acople aerodinámico y manteniendo una cadencia perfecta, el joven talento latinoamericano consumó una de las actuaciones más brillantes de la temporada. Cruzó la línea de llegada en un destacado tercer lugar de la etapa, deteniendo el cronómetro con un tiempo que no solo confirmaba su enorme calidad, sino que habría un abismo insalvable entre él y él.
resto de los competidores de su categoría. La hazaña estaba casi completada, pero faltaba lo más importante, calcular la diferencia exacta respecto a Seixas. Los segundos posteriores al cruce de meta de Del Toro se vivieron con el corazón en la garganta. Miradas fijas en las pantallas del cronometraje oficial, tensión en el área de prensa y el murmullo expectante de miles de aficionados que aguardaban la llegada del corredor francés. Paul Seixas hizo su aparición en la recta final completamente exhausto, cruzando la línea con el rostro cubierto de polvo y sudor, cediendo una minutada histórica. Las matemáticas no mentían. El mexicano no solo le había remontado la desventaja, sino que le había sacado 25 segundos de diferencia en la clasificación general. El maillot blanco cambiaba de dueño en una tarde memorable. El podio de la etapa 15 del Tour de Francia 2026 se vistió de fiesta e historia pura. Ante el aplauso unánime de los aficionados y las cámaras del mundo entero, Isaac del Toro subió los escalones para recibir la codiciada camiseta blanca del líder de los jóvenes. Al enfundarse la prenda que lo acreditaba como el mejor corredor menor de 25 años en la competencia más importante del planeta, el mexicano no solo festejó una victoria personal, celebró el triunfo de toda una nación y de un continente que vibró con cada pedaleada. La imagen de Del Toro sonriendo en lo más alto, luciendo el blanco impecable con 25 segundos de ventaja sobre Paul Seixas, se convirtió instantáneamente en la foto de portada de los medios deportivos más prestigiosos del mundo. Para Paul Seixas y el ciclismo francés, la derrota fue un trago amargo y una lección imborrable sobre la dureza del deporte de alto rendimiento. En las entrevistas posteriores a la carrera, el joven galo reconoció con hidalguía la superioridad del mexicano, admitiendo que el ataque en la gran montaña había sido sencillamente imparable. Sin embargo, en el ciclismo las heridas se curan sobre la bicicleta, y esta feroz rivalidad no hizo más que empezar. El mano a mano entre Del Toro y Seixas en las etapas venideras prometía ser un espectáculo electrizante, donde cada puerto de montaña se transformaría en un nuevo campo de batalla por el control de la clasificación general. Más allá de la camiseta blanca, la actuación monumental de Isaac del Toro en la etapa 15 envió un mensaje contundente a las máximas figuras del pelotón internacional. Al cruzar la meta pegado a los tiempos de monstruos consagrados como Remco Evenepoel y Tadej Pogačar, el talentoso corredor latinoamericano demostró que ya no es solo una promesa del futuro, sino una realidad implacable del presente. Su valentía para atacar sin complejos y su capacidad para dominar tanto el ascenso más salvaje como el descenso más peligroso lo consolidaron como un candidato serio para disputar los puestos de honor en las grandes vueltas por venir. El impacto de esta hazaña retumbó con fuerza en las redes sociales y plataformas digitales, donde millones de fanáticos revivieron una y otra vez el instante preciso en que el mexicano destrozó a su rival con ese acelerón legendario. La etapa 15 del Tour de Francia 2026 quedó marcada con letras de oro en los libros de historia como el día en que la determinación y el coraje se impusieron a la lógica. Isaac del Toro vestía de blanco, el mundo entero aclamaba su nombre y la leyenda apenas estaba comenzando a escribirse.